Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me lo bendiga. Estamos contentos y dándole la gloria y las gracias a nuestro Señor. Para comenzar este servicio leemos en el Salmo número 47. Leemos así dice su palabra. Pueblo todo, batid las manos, aclama a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a la gente debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre la gente. Asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy ensalzado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Glorioso Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, cuán terribles son tus obras, oh Dios de la gloria. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas, oh Dios santo. Gracias, Padre, agradecidos estamos de ti. Ponemos pues este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos con alegría y gozo. Aleluya. Pueblo todo, batí la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batí la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, pueblo todo, batí la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batí la mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar.
Nadie, nadie porque se quebrantará. Nadie porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Permanecerá, ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie porque se quebrantará. Nadie porque se quebrantará. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Ahora le damos paso a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, en este precioso y hermoso día que nos ha concedido nuevamente ese Dios grande y misericordioso, que sabemos que son sus bondades, Señor, infinitas, que nos da a cada día, porque cada mañana son renovadas sus misericordias y por la tarde su fidelidad con nosotros. Así que en esta tarde, amados hermanos, que están allí, Señor, de tarde a tarde, oyendo este servicio evangelístico desde este lugar, desde el Tabernáculo Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que sean oidores y hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, pues sabemos que el olvidadizo se le olvida las cosas muy rápido, muy presto, porque no presta atención. Pero usted, amado hermano, amigo que me escucha, está llamado a ser oidor y hacedor de la palabra, que la retenga en su corazón, porque es allí donde le va a hacer el efecto. Sabemos que el Espíritu Santo, por revelación, viene a 3 lugares, a nuestros cuerpos, porque somos trinos, somos hechos a imagen de nuestro Padre Celestial, y como fuimos hechos a imagen de nuestro Padre Celestial, fuimos primero espíritu, luego Dios formó al hombre del barro, del polvo de la tierra, y allí alentó aliento de vida por su nariz. Así que vemos que siendo trino, entonces estamos cuerpo, espíritu y alma. Pero sabemos que el Espíritu Santo puede venir la unción del Dios al cuerpo, a la carne. Puede venir la unción de Dios en el espíritu, la mente de vuestro espíritu, que es en la mente. Pero también viene entonces al corazón, que es la parte que Dios requiere del ser humano, del hombre, porque allí es donde Dios va a obrar en el hombre. Pero aquí puede venir la unción natural, la unción de Dios aquí en la cabeza, en el cerebro, y hacer cosas por la unción del Espíritu. Allí puede profetizar, puede hablar lengua, puede interpretar, puede discernir, puede hacer todos los requerimientos que Dios tiene, las herramientas allí adecuadas para los dones de Dios, obrar en el hombre. Pero cuando ese Espíritu Santo está en el corazón, usted puede discernir plena y absolutamente todas las cosas, porque es mismo Dios en su corazón. No va a ser lo que vaya a fallar o vaya a errar en ninguna manera, porque es Dios en el negocio. Allí es donde Dios requiere entonces que el hombre llegue así, para así entonces ser esta casa, esta habitación de su pertenencia. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a una posición en Cristo, una posición que es ser uno con Él. Es lo que Dios quiere y demanda del ser humano. Sabemos que el hombre nació en pecado, el hombre se extravió del camino que Dios le había trazado, pero Dios en su gracia y misericordia los ha llamado nuevamente y Él prometió restaurar nuevamente todo lo que se había perdido allá en el pasado. Así que, amados hermanos, Dios nos está llamándose y requiriendo de cada uno de nosotros que volvamos a la posición, que volvamos al camino, que volvamos a la senda antigua. Es lo que Dios quiere del hombre y de la mujer de Dios. Dios es amor, recuérdese. El amor nunca deja de ser. Puede pasar el cielo y la tierra, todo este mundo va a pasar, pero el amor va a pertenecer. Como dijo Pablo, ahora tenemos esperanza, la fe, esperanza y amor, pero la que perdura, la que va a permanecer es el amor, porque es la que Dios
Dios es amor, es Dios, el Espíritu Santo es amor. Así que en esta tarde, amados hermanos, vamos a querer continuar entonces con el tema que hemos trazado desde la semana pasada, y es nuestra posición en Cristo, el cual esta es la tercera parte de ese tema, nuestra posición en Cristo. Y así quiero a ustedes invitarlos que abran conmigo en las Escrituras, allí los que tengan la Biblia en sus manos, acompáñenme para que usted pueda entonces leer y ver lo que Dios nos quiere decir allí entonces en la Escritura, la Santa Biblia, porque esta es la palabra de Dios, Dios hecho letra a través de la Escritura, Dios plasmando su voluntad para con el ser humano, para con el hombre de Dios. Así que hablamos en el libro de los Efesios en el capítulo 1 y leemos entonces allí unos versículos. Así entonces le damos continuidad al tema que ya hemos trazado de la semana pasada. Y esta es la tercera parte de este tema, nuestra posición en Cristo. Así que leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, libro de los Efesios, capítulo 1. Leemos hasta el versículo, unos 5 versículos, vamos a leerlo allí. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Allí la lectura la leemos y les invito entonces a hacer una oración, amados hermanos. Bendito Señor Jesucristo, Padre nuestro, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, que nos has concedido, Señor, por tu infinita misericordia, estar aquí nuevamente, Señor, en este lugar, Señor Jesús, como soldados de Jesucristo, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor, con las armas, Señor, adecuadas, Padre Santo, que es tu palabra, para así entonces desenfundarla y así, Señor, atacar, Señor, a través de tu palabra, Señor, al enemigo, Padre mío. Habiendo, Señor, que la lucha en este mundo no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores de este mundo, con gobernadores de las tinieblas y con malicia en los aires, Padre Santo. Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, permítenos, Señor Jesús, a ponernos esas armas, Señor, vestirnos con esas armas de luz, vestirnos, Señor, con toda armadura para que podamos resistir en el día malo, Padre eterno. Sea usted, Señor Jesús, con cada uno de mis amados hermanos y amigos de diferentes lugares de este mundo, que los que no te conozcan puedan conocerte y saber y tomar, Señor, esa armadura que es lo que lo puede proteger de tantas acechanzas del diablo, el cual está en el mundo haciendo, Padre mío. Sea usted, Señor Jesús, dirigiendo, Señor, este servicio evangelístico, Padre eterno, que su gracia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse, Padre Santo, libremente, Señor Jesús, a través de mis labios, Señor, y hablar, Señor, la palabra con confianza, Señor Jesús, a las vidas, Señor, que están allí necesitadas, Padre eterno. Que tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor, dándole las peticiones de su corazón. Tú conoces, Señor, su levantarse y conoces su acostarse y su levantarse, Padre Santo. Que tu gracia sea con ellos, Padre mío, dándole, Señor Jesús, lo que ellos requieren, Padre Santo, de ti. Si ellos te han pedido conforme a tu voluntad, sabemos que tú lo oyes, pero si no lo han pedido conforme a tu voluntad, puede que tú se lo des, sabemos que tú nos has dado ese libre albedrío, con una petición que podemos hacer, no que sea agradable a ti,
y pues tú los puedes quizás concederla, pero sabemos que no nos hará ningún bien. Por eso, Padre eterno, cada petición que puede ir delante de tu presencia, que sea hecha conforme a tu voluntad, sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si alguno enfermo, Padre eterno, con achaques, malestares en sus cuerpos, Padre eterno, de todas esas malicias que están en el aire, Padre eterno, sea usted, Señor Jesús, con ellos, Señor, dándole, Señor Jesús, sanidad divina, Padre eterno, al terminar este servicio evangelístico, que ellos puedan sentir, Señor, su cuerpo libre de todo molestia, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús. Sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amados hermanos, amigos, que están allí entonces de tarde a tarde, esperando el alimento que Dios quiere para ustedes. Y ese alimento que Dios quiere para ustedes es darle la comida que lo pueda sustentar, esa comida espiritual. Sabemos que nosotros como instrumento en sus manos solo somos siervos, aquí para servir la mesa, tenderla y ponerle el alimento que usted requiere ahí. Y usted puede solamente tirar la mano y tomarlo, pero el que va a partir el pan es el Señor, el Espíritu Santo. Él va a partir el pan y se lo va a dar entonces a cada uno su porción que necesita. Así que usted tiene que estar atento entonces para cuando Dios le vaya a dar su parte, decir: gracias, Señor, esta es mi parte, esto es lo que me corresponde, esto es lo que estaba esperando. ¿Por qué? Porque hay un deseo, un anhelo en su corazón por una palabra, algo que usted quiera recibir de parte del Señor. Y el Señor, como sabe todas las cosas, y Él dice entonces en su palabra que cuando hay un abismo que clama, hay otro que responde. Uno clama de aquí abajo al Señor y hay uno que responde de los cielos para acá. Así que usted solamente esté atento y Dios le hablará allí en su corazón. Así que, amigo que me escucha, hermano, el tema que, como les dije, es nuestra posición en Cristo. Ahora, esta es la tercera parte, la tercera semana de este tema. Y leímos allí, como dije, en Efesios 1, que dice: a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí vemos al apóstol Pablo allí hablándole a los santos y fieles en la iglesia de Éfeso. Dios hablando a través del apóstol Pablo, dirigiéndose a los santos y fieles. Una iglesia que estaba bien fundamentada, que estaba en las bases correctas, estaba todo la palabra allí en aquella iglesia que fue la primera en Éfeso, que fue fundamentada a través del apóstol Pablo, porque fue el que puso el fundamento. Él lo dijo: yo como perito arquitecto pongo el fundamento, otros vean cómo edifican encima de ella, le dijo el apóstol Pablo, pero yo puse el fundamento. Así que el fundamento no hay otro, amados hermanos. No hay otro fundamento del que ya está puesto, dice la Biblia, sino en apóstolos y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí no estaba fundamentada esta iglesia, allí no estaba la iglesia trabajando a todo dar, porque ella estaba bien fundamentada. Y por eso el apóstol Pablo se dirige a ella con esa palabra, diciéndole a los santos y fieles de la iglesia de Éfeso. Allí estaba Dios a través del apóstol Pablo dirigiendo entonces esa iglesia, porque fue la primera. Y ella tenía el fundamento correcto, ella tenía todos los dones allí, tenía los ministerios, tenía allí la palabra de discernimiento y podía discernir cualquier cosa porque ella estaba en su posición. Ella decía en la Biblia dice claramente que ella decían y conocían y entendían claramente que cuando venía un falso, ellos lo podían discernir y lo podían apartar porque ellos estaban bien fundamentados. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo.
Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que en lugares celestiales en Cristo. Así que el fundamento estaba puesto en esta iglesia. Estaba colocado correctamente. Ellos conocían su posición porque su fundamento y su enseñanza fueran correctas en la palabra. Allí estaban todos perfectamente trabajando en unidad porque ellos estaban allí parados en la roca. Ellos estaban parados en la roca inconmovible de los siglos, el cual Dios, dando esa parte de que tomaran su posición, cada miembro que estaba allí en la iglesia, ellos estaban haciendo lo correcto. Y decían, como dice Apocalipsis 2, allí dice que ellos cuando podían probar a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, o sea que los discernían, lo falso de lo correcto, tenían su discernimiento a plenitud, porque ellos, quizás venía un apóstol a hablar o un profeta a hablar en el nombre del Señor, ellos lo pasaban por el Urim Tumim, que es la Biblia, y allí lo probaban. Entonces decían, entonces no, tú eres falso, tú no estás hablando verdad, tú estás hablando otro Señor, no por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos estaban bien fundamentados, estaban bien parados en la palabra y no podían ser engañados. Entonces, esta última iglesia, que es la del día de hoy, que estamos viviendo, sabemos que estamos en la idea, el tiempo de la iglesia, el final, que es la Odisea, pero la iglesia del Dios viviente tiene que ser efesiana como aquella primera. La iglesia de Éfeso tiene que ser esta última, una iglesia efesiana, o tiene que serlo así, igualita, como la primera iglesia, que era alfa y omega, principio y fin. Era la que tiene que ser la iglesia esta, teniendo también todos esos dones en su ser, en su medio, para poder también hacer lo mismo que hicieron la primera iglesia, cuando ella estaba en su plenitud, en su poder de Dios allí con ellos allí, dándole sanidad, dándole liberación, dando salvación, dando el fruto correcto de aquella primera iglesia, el cual era cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban completamente todos los dones, todos los ministerios allí operando correctamente en la iglesia. Por eso allí dice entonces, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Ella estaba en su posición, estaba en un lugar correcto, selecto. No había recibido entonces la reprensión todavía, porque sabemos que el diablo, ella estaba en una iglesia perfecta allí, pero se descuidó por un momento, se dejó, quizás no vigiló, y allí entonces pudo caer, pudo tener un tropiezo esa iglesia, porque el diablo es tan astuto que si el creyente no vigila, si el creyente no está apercibido para tener todo eso, ese discernimiento de parte de Dios o los dones operando en ella, entonces el diablo se puede meter y los puede engañar. Así se metió sigilosamente el diablo en esta primera iglesia, y con el tiempo, después de la partida del Señor, del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que después él dijo, temo que después de mi partida se van a levantar los rapaces que no perdonarán al ganado, o sea, que no perdonarán a las ovejas, que se iban a llevar las ovejas. Y efectivamente el apóstol Pablo se fue, el Dios se lo llevó, y allí entonces empezó a meterse el diablo, pues, poco a poco, porque dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que miran la viña. Quizás no vigilaron mucho allí completamente, y empezó la zorra entonces a meterse, y allí entonces empezaron a desviarse un poquitico.
Era la iglesia que Dios había escogido con ese buen fundamento, pero empezó entonces el pequeño desvío allí. Y allí Pablo lo había profetizado, que después de su partida se iba a meter allí los lobos rapaces que no perdonarían al ganado. Ahora, ellos estaban sentados en lugares celestiales con Cristo, pero mírese, cuando un creyente así tenga el Espíritu Santo, él lo puede contrictar, él lo puede resistir y lo puede hasta pagar si no vigila. Esto le pasó entonces a la primera iglesia. Estaba bien fundamentada, pero no vigiló y allí se metió entonces el enemigo y hubo entonces un rompimiento allí porque no había vigilado correctamente como Dios nos demanda a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Vigilar todos los movimientos, tener el discernimiento claro y todos los dones que tiene para cada uno de nosotros allí tenerlos en operación para discernir y así entonces saber cómo el diablo se puede meter para perturbar entonces la paz y traer la discordia entre el hermano, entre la iglesia y todas estas cosas. Déjame leerle allí un folletico el cual dice el mensajero de este último tiempo, nuestro hermano William Branham. Él escribió allí en la edad de Éfeso, el libro de las edades de la iglesia, capítulo 3. Él escribió esta parte cuando la iglesia de Éfeso tuvo su caída. Ella estaba haciendo las cosas correctas. Ella estaba haciendo el fundamento correcto. Era una iglesia efesiana, la primera, fundada por el apóstol Pablo. Pero vemos que al descuidarse entró entonces algo que el diablo inyectó allí y se descuidaron un poquito. Dice allí entonces, el hermano dice, Dios le dice que recuerden, claro está, que algo sí les había escapado de la mente, se habían olvidado de algo. Él les dijo que volviesen en su mente al punto de origen. ¿Por qué le dice el hermano, el Señor, al traer al hermano a la iglesia, que acuérdense que volvieran a su origen, porque habían caído de algo? Ahora, la Apocalipsis 10 dice que estos hombres, la iglesia ya primitiva, la iglesia efesiana de Éfeso, ellos sabían y discernían y conocían los que decían ser apóstoles y no los eran, los conseguían mentirosos. Pero el Señor les dijo también a ellos, temo que te has olvidado de una cosa. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, le dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Ve? Habían dejado el primer amor. Cuando el fundamento estaba en pleno fogueo, la iglesia, con todo su potencial allí, que no se podía meter el enemigo, pero se descuidaron. Y el Señor les dice entonces, recuerda de dónde has caído. Tengo una cosa contra ti, le dijo el Señor, que has caído y recuerda dónde has caído, porque has olvidado tu primer amor. Así que el Señor le había dicho a ellos claramente y le había advertido de lo que podía pasar. Allá vamos a Apocalipsis 2 y ahí mire la advertencia, lo que Dios le dice a la iglesia. Cuando vino ese tropiezo, vino ese descuido de la iglesia y allí entonces el enemigo se pudo meter allí. Dice el Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. Es el mismo Señor Jesucristo que andaba en la iglesia. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Mira lo que Dios la elogia
primeramente, porque el trabajo arduo que hacía, se esforzaba para trabajar por la obra del Señor y tenía ese discernimiento claro que sabían lo que eran apóstoles y lo que no eran apóstoles, y los que eran mentirosos le decían los discernidos de una vez: tú eres mentiroso, no eres apóstol verdadero. Y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ves? Ahí está la amonestación para la iglesia ya. Temo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, le dice, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ve? Vuelvan otra vez atrás, vuelvan al principio otra vez, vuelvan a las primeras obras como estabas tú en principio, le dice el Señor, que tenías todos los requerimientos que yo quería de ustedes, que tenían el discernimiento correcto, los dones en movimiento, los ministerios correctamente, las operaciones estaban haciendo correctamente, y ahora has caído. Mire dónde has caído. Por lo tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le dice ahora. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieres arrepentido. ¿Ves? Entonces es una amonestación fuerte del Señor para esa primera iglesia que estaba en su plenitud, que estaba en su posición correcta como Dios lo requería, pero ahora venía un descuido de parte de ella y Dios entonces le trae entonces esa amonestación: arrepiéntete, porque si no vuelves al primer amor, si no vuelves al principio, entonces si no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero, o sea, te voy a quitar de tu lugar, ya no vas a ser mi iglesia, es lo que le quiere decir el Señor entonces. Dice: mas tiene esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, que Dios la elogiaba a esta iglesia, porque ella aborrecía los hechos de los nicolaitas. Ella cuando los hombres querían dominar sobre el hombre y querían tener entonces doblegado allí al laico. Eso es lo que significa nicolaíta. El laico es el creyente y el nico es el hombre que quiere apoderarse para tenerlo allí presionado y hacer que hagan lo que ellos quieren como hombres. Pero Dios quiere siempre dirigir su iglesia a través del Espíritu Santo, que no que el hombre la dirija, sino él a través del Espíritu Santo. Por eso le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero, o sea, te quitaré de tu lugar. Ya entonces no serás mi iglesia entonces, porque has perdido entonces el nivel, has perdido entonces la guianza del Espíritu Santo y has dejado que el hombre se meta entonces sí allí a dirigir. Por eso entonces el hermano, el profeta de esta última edad, habla en este mensaje a la iglesia de Éfeso, capítulo 3, en la iglesia, en la edad de las edades. Dice allí: Dios le dice que recuerde, claro está que algo se les había escapado de la mente, se había olvidado de algo. Él les dijo que volvieran en su mente al punto de origen. El origen de la primera edad fue Pentecostés, pero ellos habían caído de ese nivel. Se habían olvidado de la gloria y las maravillas de Pentecostés. Era tiempo de volver mentalmente. Y luego también, en realidad, volver a donde podían decir: porque para mí el vivir es Cristo. Volver a la pureza, como cuando trataron con Ananías y Zafira. Volver a la puerta de la hermosa. Oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios y apoyar aquellos hechos que deshonran
su nombre. Todo aquel que invoca su nombre, aparte esa iniquidad, dice la Biblia, y mantenga su vaso puro para Dios. Fíjese en lo que usted era antes en su corazón y en su mente y en su vida. Entonces vuelva a eso. O sea, volver al principio, cuando tenía ese primer amor de Dios. Es lo que Dios requería entonces de esta primera iglesia. Ella caminaba perfectamente, correctamente en los caminos del Señor, pero tuvo una pequeña desviación, se descuidó y allí entonces Dios le dice, la amonesta y le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda, arrepiéntete, pues si no quitaré tu candelero. Ella estaba en su posición, pero vemos aquí el descuido. Es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como hijo e hija, que estemos atentos, que estemos sobrios y velemos para que el diablo no pueda meterse entonces en nuestro medio, para que no haya estrago y pase lo que le pasó a esta iglesia de Éfeso, la primera. Sabemos que esta iglesia fue un ejemplo cuando estaba en su plenitud, y para nosotros en este tiempo final somos llamados a ser iglesia como la F primera, pero con toda su plenitud. Ya allá fue engañada, pero aquí ya esta no va a ser engañada, porque va a ser el mismo Dios en medio de ella, laborando y haciendo las obras de maravilla que hizo allá en el principio cuando bajó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como iglesia del Dios viviente, que tomemos la posición correcta, que lleguemos al nivel que Él quiere y seamos entonces allí en el cuerpo del Señor Jesucristo, obrando todas sus maravillas que Él quiere que nosotros hagamos a través del Espíritu Santo. Así que por eso le dice, aquí viene la amonestación. Entonces, cuando Él le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve al primer amor. Usted quizás se gozó, se maravillaba, hablaba, hacía tantas cosas para la obra del Señor, pero quizás usted se ha enfriado últimamente, ha bajado la guardia, se ha descuidado y ahora ya no quiere a veces ni ir a los cultos, o voy cuando me provoque, o no, ya no ora como fervientemente oraba al Señor, ni hablaba fervientemente como hablaba anteriormente cuando estaba tú en el primer amor. Pero ahora Dios le quiere a usted y le requiere de parte de Dios que vuelva al primer amor, vuelva al principio, vuelva a la senda antigua, porque Dios entonces está buscando esa iglesia, cada hombre, cada mujer que sea con Dios, que Él busque entonces para que Él darle la posición que Él requiere de nosotros. La posición correcta en miembros del cuerpo del Señor, el cual es en lugares celestiales en Cristo. Ser miembro de ese cuerpo celestial. Así que, amados hermanos, el Señor sigue diciendo que entonces, ¿de dónde pues estamos espiritualmente? Estamos en un desierto oscuro, cuando lejos hemos vagado de la primera iglesia, Pentecostés, ni está a la vista, ¿ve? Se han alejado de la primera iglesia. El Dios prometió a través de un vaso, a través de un hombre que Él prometió que vendría, un profeta, y nos iba a llevar a la fe apostólica, la fe de los hijos a los apóstoles, la fe de los padres y la fe de los hijos de los padres a los hijos. O sea, que era volver al principio, a la fe apostólica. Lo que ellos hicieron allá en el aposento alto, después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, allí eran lenguas repartidas como en lenguas de fuego. En cada uno de ellos se asentaron y allí hablaron diferentes idiomas que Dios le daba que hablase, pero también venía la interpretación a cada una de ellas. Era Dios entonces en el negocio. Y eso es lo que Dios quiere entonces, que vuelva entonces al lugar primario, que el cual fue la iglesia de Pentecostés, la primera iglesia primitiva, el cual esta iglesia de Éfeso tenía esa parte al principio, pero se descuidó, pero Dios entonces le dio la amonestación para que se corrigiera.
Y así nos está diciendo a cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, que somos llamados a ser la iglesia efesiana, a que estemos entonces en el lugar correcto, en la posición correcta, y que el que se esté descuidando, que diga en cuidado, porque si vuelve al primer amor, que si no te arrepientes, entonces quitaré tu candelero. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, que nos descuidemos para quitar el candelero y apagarlo. No, líbrenos el Señor que no haga eso con cada uno de nosotros que estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Así que hay que seguir luchando, peleando y vigilando, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que sigue diciendo aquí: vuelvan a Dios, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Vea la escritura en la pared. Está escribiendo juicio, igualmente como los vasos sagrados fueron profanados y por esa causa fue derramado la ira de Dios. Hoy la sagrada palabra ha sido profanada y el espíritu ha sido contristado y el juicio está aquí a la puerta. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a Pentecostés. Imagínense, es el llamado de Dios a través de este hombre, del profeta de la última edad, para que vuelvan al principio, vuelvan a la palabra, el cual muchos han caído. Y ese es el gran llamado, amados hermanos y amigos que me escucha en esta hora. El gran llamado de Dios, porque es más tarde de lo que pensamos. Ya la noche está cayendo y vemos que este mundo está ya terminándose, el tiempo de este mundo. Por eso el llamado es: vuelvan otra vez a Pentecostés, vuelvan a la senda antigua, vuelvan y tomen su posición. Así que continúa y dice así: vuelvan a la dirección del Espíritu Santo, vuelvan a la palabra de Dios, porque moriréis. Sí, moriréis, dice la palabra, porque es lo que le dijo el Señor a aquella iglesia de Éfeso: arrepiéntete, porque si no, pereceréis, vas a morir si no te arrepientes. Voy a quitar tu candelero, y el candelero es que iba a cortarla, iba a morir. Así es, el Dios de la gloria está amonestando a cada hijo, cada hija que está allí peleando la batalla, pero que no se vaya a descuidar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando quien devorar. Él quiere ponerle y darle su posición para que sea entonces miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, sigue diciendo allí entonces en el mismo libro de Éfeso, pero en el capítulo 3 del libro de las edades. Dice allí, en párrafo 176, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuán trágico fue para esta primera edad no haber escuchado al Espíritu en su lugar. Escuchado el Espíritu en su lugar, escucharon al hombre. ¿Ve? Allí fue el gran error donde cayeron, que se pusieron a oír cosas que no debían de oír y oyeron entonces, apartaron el oído del Espíritu Santo y oyeron entonces la voz del hombre, y allí entonces hubo un inconveniente, cayeron de la gracia de Dios. Pero no, al principio, cuando estaban en el primer amor, tenían toda la plenitud y Dios la elogiaba. Dios le decía que me gusta que sean así, que tú dígale que a los que decían llamarse apóstoles y tú los conseguiste mentirosos, porque tenía todos los dones allí de discernimiento para escudriñar y ver cada paso que el diablo podía dar. Pero al descuidarse, dejaron el primer amor y entonces entró el enfriamiento, entró el desgano, entró el descuido, y allí entonces el enemigo hizo estrago. Por eso el llamado es: vuelve, vuelve, vuelve a la palabra, vuelve a Pentecostés. Entonces,
Dejaron de escuchar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y escucharon el Espíritu de hombre. Escucharon al hombre. Pero gracias a Dios, dice el hermano, en la última edad habrá un grupo que se levantará, gloria a Dios, a la verdadera novia del último día, que es este el cual estamos viviendo, amado hermano. Última edad habrá un grupo que se levantará, la verdadera novia, podemos decir la verdadera esposa, la verdadera iglesia del Dios viviente, se levantará con todo ese potencial de Dios, todos los ministerios, dones, operaciones en su medio para discernir y allí entonces saber cuando el diablo se quiere meter. Por eso es tan importante los dones y los ministerios en su iglesia, para que busquen su posición y allí entonces puedan discernir claramente. Y allí el diablo no podrá hacer nada, porque cuando el diablo venga es porque ya Dios va. ¿Ve? Ya cuando Dios baje, o cuando el diablo vaya, es porque Dios ya viene ya, porque ya sabe ya todas las cosas, todas las artimañas, todas las trampas que el diablo pueda montar contra un hijo de Dios. Por eso, en la última edad, este último tiempo que estamos viviendo, se levantará la novia del último día. Ella escuchará al Espíritu, ¿ves? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En aquel día de densa oscuridad, cual estamos viviendo, la luz volverá por medio de la palabra pura, y nosotros volveremos al poder de Pentecostés, aleluya, para dar la bienvenida al regreso del Señor Jesucristo. Él prometió venir otra vez, pero ¿cómo viene si usted y yo no estamos alineados, no estamos allí parados en nuestra posición, el cual Él nos requiere de nosotros, de esa iglesia efesiana que Dios va a levantar nuevamente en el poder de la palabra, en el poder de Dios para hacer las obras y maravillas que Él quiere hacer a través de su iglesia? Pero damos gracias por ello, que Dios está manejando este barco, Dios está manejando este negocio, que Él va allí delante como poderoso gigante, delante de su iglesia, para así entonces abrir paso, abrir camino donde no hay camino. Pero como Él es el dueño de todas las cosas, Él sabe cómo hacerlo y dirigir su iglesia. Volver al Pentecostés es lo que Dios requiere, volver al principio, volver al primer amor. Por eso Dios está entonces requiriendo de su iglesia esta parte, que volvamos entonces a la senda antigua, volvamos a nuestra posición que Él nos quiere dar como hijos e hijas de Dios. Dice entonces, en la edad de la Odisea, que es la última edad que estamos viviendo, libro de las edades, el capítulo 9, dice: sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios, hablando de la iglesia natural, la iglesia que dice ser la iglesia de Dios, pero no tiene toda la palabra. Se han descuidado y se ha metido el enemigo, y entonces ya ahora no es la boca de Dios, porque está hablando entonces el hombre y no Dios. Dios no quiere que su iglesia sea dirigida por el hombre, sino por el Espíritu Santo dirigiéndola a ella. Pero aquí se metió el hombre a dirigir, entonces ella dice ser la boca de Dios, pero Dios le dice que ella no es la boca de Dios. ¿Ve? Porque se descuidó. Es más bien su propia boca, dice. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta y la novia, o sea, la iglesia verdadera, la iglesia efesiana, la iglesia pentecostal que Dios requiere, la iglesia antigua, la primera iglesia que Él fundó a través del Espíritu Santo. Así que confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, la novia. Esa es lo que Dios quiere entonces, que esta última iglesia de Éfeso sea la boca de Dios. Y eso que dijo el profeta, que ella tiene la palabra, ella es Él, hablando de la novia, la esposa, la iglesia del Señor Jesucristo.
Ella es la boca de Dios. Por eso dice, sí, porque dice en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Una vez más, el mundo oirá directamente de Dios, como fue en el día de Pentecostés, pero desde luego, aquella novia de la palabra será repudiada, como fue también en la primera edad. Amén. Amén. Así es que dice claramente que esa iglesia va a ser repudiada. Y eso lo estamos viendo, amados hermanos. Estamos viendo lo que Dios prometió. Está aquí delante de nuestros ojos. Dios prometió una iglesia con poder. Dios prometió una iglesia con todos los dones, todos los ministerios allí en su medio. Y las operaciones haciéndolo por medio de los creyentes que están allí. Los vasos que Dios ha limpiado con su sangre, y Él entonces lo está usando y dándole entonces espíritu o don de discernimiento, don de profecía, don de fe, don de milagro, don de operación de sanidades y todas estas cosas, don de lengua, don de interpretación, y todo lo que Dios requiere de su iglesia a través de todos esos dones que Él tiene allí en medio del pueblo de Dios. Por eso lo estamos viendo en nuestro medio, que Él prometió esa iglesia y lo está cumpliendo. Nosotros como testigos, nosotros, como dijo el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso lo estamos viendo nosotros en nuestros medios desde este pequeño lugar tan humilde. Pero sabemos que Dios está en el negocio, sabemos que Dios está aquí en medio nuestro, diciéndonos que volvamos al principio y tomemos nuestra posición. Y es lo que está requiriendo Dios entonces, para que toda una iglesia universal salga y se prepare, porque el llamado de Dios, como dice allí en Tesalonicenses 4:16, que dice que con voz de aclamación. ¿Y cuál es la voz de aclamación? La voz de aclamación es el mensaje que es de preparación para el pueblo de Dios, que se preparen porque el esposo viene. He aquí el esposo viene, dice Mateo 25. Por eso es, antes que venga el esposo, esa novia, ese pueblo de Dios, su iglesia, tiene que tener su posición ya para así entonces estar aparejada, para cuando Él llegue entonces irnos con Él a la gloria. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere entonces de su iglesia, que esté aparejada para llevársela entonces a la gloria. Por eso allí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espirituales en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para sí mismo según el puro afecto de su voluntad. O sea que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó allí para ser adoptados hijos por Jesucristo. ¿Ve usted? Ahora, que vemos allí que tiene entonces que ser entonces adoptado como hijo, ser instruido, ser corregido, ser enseñado a través del Espíritu Santo para ser entonces adoptado como hijo. Es lo que así lo requiere el Señor, nuestro Padre Celestial. En la antigüedad vemos allí un ejemplo. En la antigüedad, cuando un hijo era nacido en la familia, el padre de aquella criatura le ponía un tutor. Un tutor era un maestro para que lo enseñara y lo educara correctamente, para que cuando él fuera mayor, tuviera conocimiento correcto en su plenitud como hombre allí, tuviera la responsabilidad de tomar entonces las riendas de los negocios de su padre. Era ese padre que era prominente, que tenía hacienda y tenía todas estas cosas, lo hacía así, para que su hijo fuera bien enseñado y tuviera responsabilidad correcta cuando él tuviera que entregarle las llaves, entregarle
los documentos, entregarle la responsabilidad de manejar sus negocios. Aquel padre entonces tenía que llevar a aquel niño y dárselo al maestro para que lo educara. Y aquel maestro le traía el reporte entonces cada momento al padre. Y tu hijo está caminando correctamente, tu hijo está haciendo las cosas bien, tu hijo está responsabilizándose ya por muchas cosas ya. Y cuando llegaba ya el tiempo, la madurez de aquel muchacho, entonces el padre le preguntaba al tutor, ¿y cómo estaba? ¿Estaba responsable? Pues ya le puedo entregar los negocios para que los maneje. Y aquel tutor le decía, sí, ya está listo ya. Entonces aquel padre, ¿qué hacía? Aquel padre lo llevaba a una plaza, delante de las personas, de la vida, que hubieran testigos allí, presenciales, como para él decirle, este es mi hijo, que el cual yo le voy a entregar la responsabilidad para que maneje mis negocios. Así que lo que él diga tiene validez su palabra, porque yo le estoy dando la autoridad para que él maneje mis negocios. O sea que cualquier cosa que tengan que usted buscar, pedir o decir a él tiene la autoridad para dar la respuesta. Eso es lo que hacía aquel padre en la antigüedad. Le ponía un tutor al hijo para así llevarlo entonces a ser responsable, para poder darle los negocios, porque no le iba a entregar un negocio a un muchacho que no sabía manejarlo, y entonces él le iba a botar, despilfarrar el negocio. Por eso, si vamos a Gálatas 4, ahí vemos allí la parte donde el Señor dice esta palabra, que tiene que ser adoptado como hijo. Dice allí Gálatas capítulo 4, también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer y hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que están debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ve? Allí entonces era una adopción que aquel padre, el padre de aquel muchacho, iba entonces a mostrarle al pueblo que ese era su hijo y que iba entonces a darle la responsabilidad. Así iba a darle su lugar correcto, iba a darle su lugar como hijo y heredero de los bienes de aquel padre. Así entonces nuestro mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, que el cual cuando Él vino aquí a esta tierra, vino y allí nació como un bebé, como un niño, el gran Jehová bebé, creció como nosotros, como seres humanos, pero cuando llegó a la estatura ya de una mayoría de edad, a los 30 años, dice la Biblia que fue llevado al Jordán, o fue él al Jordán, y fue bautizado allí, recibió el Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo lo llevó como el tutor, el gran tutor, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto también entonces para así para enseñarlo y probarlo y verle si estaba ya maduro, si estaba bueno para entregarle las responsabilidades completamente. Allí lo llevó al desierto y allí fue tentado por el diablo, dice la Biblia, porque ayunó el Señor 40 días y 40 noches y tuvo hambre, dice la Biblia. Pero al saber que tuvo hambre, el diablo conoce todas las debilidades nuestras, ¿sabe usted? El diablo conoce su debilidad, por eso esa habilidad que usted tenga, por ejemplo, en su medio tiene que fortalecerla, porque por la gente de Dios el diablo lo va a atacar. Por eso, cuando el Señor tuvo hambre, el diablo se le apareció y le dijo, yo sé que tienes hambre, porque no convierte, si eres hijo de Dios, pues no convierte esas piedras en pan. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí entonces le dio un primer golpe a Satanás, Dios a Satanás, pero no se quedó quieto porque lo siguió tentando allí. Y lo llevó entonces a las almenas del templo y le dice, yo sé que también escrito está, le dice el diablo,
que si te lanzas de aquí, tu ángel les llegará, enviará el Señor y te tomará de la mano y no te dejará que tu pie tropiece en piedra. ¿Ve? Le dijo el diablo, le citó la Biblia también al Señor, pero el Señor le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Eran los ataques y Dios lo había permitido así para ir madurando al Señor Jesús como joven, madurándolo en las cosas que le iba a entregar esa gran responsabilidad de venir a redimirnos a cada uno de nosotros como sus hijos aquí en esta tierra, muriendo allí en la cruz del Calvario. Entonces por tercer ataque que le tiró allí en el monte, la tentación, en el desierto, fue que lo llevó a un lugar alto, a un monte alto, y allí le mostró todos los reinos que había en este mundo. Y le dijo, todo esto es mío, le dijo. Y a ti te lo daré si postrado, si te arrodillas y me adoras, le dijo el diablo, imagínense, atrevido. Todo esto es mío, y en realidad era de él, porque el hombre lo había perdido por causa del pecado. Había perdido, y el diablo se había enseñoreado de la muerte y del infierno. Tenía el señorío de todas las cosas, y por eso le dijo, todo esto es mío, y le mostró todos los reinos. Y allí entonces el Señor le dijo, escrito está que solo al Señor tu Dios servirás, adorarás y a Él solo servirás. Allí estaba entonces resistiendo la amenaza de aquel tentador y allí entonces tuvo que marcharse, tuvo que irse. Pero allí entonces vemos que el Señor, como ya está en posición, dice que fue a un lugar entonces con sus discípulos, haciendo esas maravillas y esas obras que Dios le había requerido de él, y como un hijo ya adoptado ya, porque ya estaba ya preparado, ya, o sea, para ser adoptado, lo llevó a un monte alto, dice, a sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Allí los llevó con él, y allí entonces se transfiguró delante de ellos, dice la Escritura, Mateo 17, se transfiguró delante de ellos que su rostro fue como el sol y su vestidura como la luz del día. Así que sí, allí entonces apareció de la eternidad, apareció Moisés y Elías como testigos igualmente. Y allí Moisés, Pedro, dijo, Señor, es bueno que nos quedemos aquí, hagamos 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Allí, pero vino una nube, dice que los cubrió completamente y hubo temor en ellos allí. Cuando vieron esa nube que descendió allí, era el Espíritu Santo que descendió para testificar de allí de su Hijo, el cual dijo, este es mi Hijo amado, el cual me complazco en morar. A él oí. En otras palabras, él ya ha requerido, ya tiene todo el poder de mi parte. Ya la responsabilidad que yo tengo se la entrego a él en sus manos, y lo que él diga, ustedes obedezcan. Era lo que quería decir el Señor allí a Jesús y a los testigos que lo estaban allí presentes, para que supieran que su hijo estaba listo, estaba en la posición correcta, y ahora le iba a entregar todo el mando, el cual era el poder del cielo y de la tierra. A él tienen que oír. Y es lo que te decimos, amados hermanos y amigos que me oye en esta hora. Hay un nombre que sobre todo el nombre, que el cual es nuestro Señor Jesucristo, que no hay nombre el cual usted pueda ser salvo. Él tiene la última palabra como el Dios Todopoderoso, que es el juez de vivos y muertos, que el cual, si usted no se pone a cuenta con él, si usted que no le conoce, amigo, que me escucha, si no se pone a cuenta con él aquí, estando en la tierra, vivo, usted tendrá entonces que ponerse entonces allá en el lugar del juicio, cuando tenga que levantarse de los muertos, presentarse ante el tribunal de Cristo, el cual no hay seguridad, no hay esperanza que tenga vida eterna, sino la hora es aquí, cuando Dios te está hablando y está diciendo que te pongas a cuenta con Él. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este hermoso programa, y bueno, y la palabra será decirle entonces que Dios quiere entonces una iglesia en su posición, quiere sus hijos que estén a cuenta plenamente con Él,
y allí entonces Dios entregarle esa autoridad que tiene para cada uno de nosotros como iglesia del Dios viviente. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, por las palabras, Señor Jesús, que nos has permitido, Señor, hablar y expresar a cada vida, Padre eterno, a cada uno de mis amados hermanos en diferentes lugares de este mundo, sabiendo, Señor Jesús, que usted, Señor, ha de recoger una iglesia, Señor, universal por todos los rincones de este mundo, Padre eterno. Porque tu palabra dice, Señor, que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, Padre eterno. Sabemos que la águila come carne fresca, Padre eterno. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la verdad. Tú eres la verdad, porque mis palabras son espíritu y son vida, dices tú, Padre eterno. Así que esta palabra que han salido, Señor, de este lugar, Señor, a cada vida que la ha oído, Señor, o la oirá a través de estos medios de comunicación, sea haciendo la obra, Señor Jesús, para el cual usted la ha enviado, Señor. Se ha hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También bendice, Señor, aquellas vidas, Señor, el cual estaban pidiendo, Señor, por sanidad, Señor, por cualquier enfermedad, Padre eterno, que ya, Señor, ya tú pagaste el precio y por tus llagas fueron ellos curados, Padre eterno. Así que ellos cobren, Señor, su sanidad en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, será darles una invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis amados hermanos esté aquí llevando una palabra poderosa para su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.